A gusto en mi piel, un podcast by SVR para expertos en el cuidado de la piel. Hola familia, bienvenidos a un nuevo programa de A Gusto en mi piel. Hoy vamos a hablar del sol, ese eterno compañero que puede ser tan beneficioso como dañino, porque el sol es energía, es vitamina D, juego al aire libre, pero también, cuando no lo abordamos con respeto y protección, puede convertirse en el principal enemigo de la piel, especialmente en los más pequeños. Precisamente por eso, hoy queremos desmontar algunos mitos muy extendidos sobre la fotoprotección infantil. ¿Es cierto eso de que los niños solo pueden usar filtros minerales? ¿Son los filtros químicos realmente peligrosos? ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Para responder a todas estas preguntas, hoy nos acompaña el doctor Raúl de Lucas, dermatólogo pediátrico. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias y encantado de estar con vosotros, Néstor y Sara. Muy bien, y también nos acompaña Sara, dermatóloga especializada en cosmética. Doctora Sara Gómez, bienvenida de nuevo, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias, un placer estar de nuevo con vosotros y sobre todo acompañada de Raúl de Lucas. Claro que sí, bienvenidos a los dos, chicos. Es un honor teneros con nosotros y además hoy casualmente finalizamos temporada con vosotros. Hoy hablaremos de un tema muy relacionado con la disrupción hormonal, concretamente sobre el uso de filtros solares como medida fotoprotectora en bebés y niños. Raúl, para empezar, ¿qué características tiene la piel de un bebé? Bueno, pues fíjate, Néstor, que nosotros decimos muchas veces a las familias, porque esto es una pregunta que cada día nos hacen en la consulta. Y yo creo que lo mejor y lo más ilustrativo es decirles que la piel del bebé, cuando nacen y hasta los 2 años aproximadamente, está preparada, pero no está acabada del todo. Es decir, está preparada para los retos que tenemos en los 2 primeros años de vida, que dicho ya de otra manera, muchas veces tenemos que pensar que somos los mamíferos peor preparados en la faz de la Tierra. Date cuenta que no andamos solos, no hablamos, no comemos solos y también la piel es un poco reflejo de lo mismo, ¿no? Necesita madurar un poquito, necesita unos meses, un par de años para ser similar a la del adulto. ¿Qué diferencias más importantes podemos encontrar? Pues sobre todo que es menos gruesa, o sea, la piel de los niños chiquititos tiene menos capas, la epidermis me refiero, está menos ondulada y por tanto es mucho más sensible a traumatismos, a fricciones, a roces, aparecen ampollas más frecuentemente en los niños que en la piel del adulto, tiene menos glándulas sebáceas, por lo tanto está más seca, los melanocitos, que luego hablaremos más adelante, todavía no están tan maduros, por tanto está más desprotegida cuando se expone al sol. Bueno, realmente esto que parece un desastre, lo que cuento, no es así porque afortunadamente en la especie humana hemos aprendido a cuidarnos unos a otros, a vivir en sociedad, bueno, pues que estructuras o organizaciones como la familia garantice que nuestros cachorros, que vienen muy verdes a este mundo, pues sobrevivan esos 2 primeros años de vida. Muy bien, o sea que es más fina, más sensible, más permeable en general, ¿no? Claro, esas uniones dermoepidérmicas y entre los propios queratinocitos todavía no están tan maduras y pasan muchas cosas de dentro a fuera, ojo, y también de fuera a dentro. Con lo cual hay que cuidar muy bien a los bebés en esta etapa de la vida. ¿Difiere mucho la piel de un neonato respecto a la de un niño de 3 años, por ejemplo? Pues sí, porque fíjate que en el momento del nacimiento estás pasando de un medio líquido, que es el paciente está calentito a la misma temperatura, súper hidratado, con una capa de grasa que les aísla del exterior, que es la vermis caseosa, de repente sales a un mundo frío, seco, hostil. Realmente es un momento de mucho estrés en la piel, ¿no? Cuando los niños tienen esos 3, 4 años, pues ya aumenta la cantidad de glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, porque el sudor también es muy importante para que se forme esa capa protectora, para regular el pH de la piel, también funciona, engorda, aumenta el número de capas también en la epidermis. Bueno, realmente también se activan más los melanocitos, realmente se parece mucho más a la del adulto y por tanto estamos más preparados ya para correr, para saltar, para bañarnos, para salir al mundo, ¿no? Ya sin la supervisión estricta de nuestra madre o de nuestro cuidador.
Qué interesante, Raúl. Es que la dermatología es muy interesante, Néstor. Sí, sí, y tiene mucho pozo además, ¿verdad, chicos? A colación de todo esto que comentaba Raúl, mucha gente se pregunta, claro, ¿por qué razón en dermatología se desaconseja la exposición solar directa de los bebés en los primeros 6 meses de vida? Claro, ¿a qué se debe todo esto? En parte a lo que llevas comentando, esa permeabilidad de la piel y el sistema inmunológico. Claro, el sistema inmunológico, tampoco lo hemos comentado, también es más inmaduro, esa inmunidad innata se tiene que ir entrenando, tiene que ir aprendiendo a defenderse pues, de virus, de bacterias y también de agresiones externas, ¿no? Que son muy importantes. Entonces, esto yo creo que en la especie humana entendemos muy bien la ley del todo o el nada. Como tú digas, bueno, se puede exponer, o sea, es mucho mejor dejar un mensaje claro, que lo entienda todo el mundo. No es conveniente exponer de forma directa a un bebé a la radiación ultravioleta en los 6 primeros meses de vida. En el fondo, tú estás recibiendo radiación ultravioleta porque a través de la ventana entra, cuando sales a la calle, en la sombra, o sea, nadie tiene 6 meses metido en casa a un bebé. Además, no sería ni bueno ni tampoco razonable, ¿no? Pero es verdad que en un país como el nuestro, que tenemos 300 días o más de sol al año, pues yo creo que un mensaje claro que todo el mundo tiene que entender es que no debemos exponer directamente al sol a los bebés por debajo de 6 meses. A partir de esa edad, bueno, pues también es inevitable, entonces sí podemos ya utilizar los fotoprotectores de una manera más segura, utilizando pues, los protectores específicos además para estas edades, que hay muchos bien formulados y que, bueno, luego ya hablará Sara más de esto, que es la experta. Bueno, pues tenemos que fijarnos en las etiquetas, en las recomendaciones, porque a nadie se le ocurre comerse un yogur caducado o una lata Sí. caducado de hace no sé cuánto tiempo, de mala calidad, y sin embargo parece que a través de la piel nunca pasa nada. Podemos aplicarnos cualquier cosa y que, bueno, pues estamos como de alguna manera libres de tener cualquier problema de estos y cada vez, y en este podcast lo tratáis muy bien, cada vez, bueno, pues somos más conscientes de los peligros que tiene el aplicarse cualquier cosa a través de la piel. Es cierto, banalizamos mucho, el uso de los Mucho. cosméticos a nivel tópico porque pensamos, bueno, nunca va a llegar al torrente, entonces no le damos la importancia de vida. Pues duda saldada, Raúl, por claro, por esta razón la mayoría de protectores solares en bebés nos indican que son aptos para mayores de 6 meses, aunque es cierto que hay salvedades y algunos incluso permiten su uso desde los 4 meses. Son casos muy específicos, la fórmula lo ameritará, imaginamos, ¿verdad? Claro, yo creo que lo más importante es entender qué fórmula tiene el producto, entender qué combinación de sustancias tiene el producto y sobre todo asesorarse. O sea, yo creo que cuando tú tienes un hijo, pues igual que vas al pediatra o a la enfermera de pediatría y te dicen lo que tiene que comer y cómo tiene que hacerlo y la mejor ropa y el mejor, pues lo mismo debemos hacer con los productos que utilicemos pues en la higiene, en la hidratación y por supuesto en la fotoprotección. Y confiar en la ciencia, que yo creo que al final no se me ocurre otra cosa mejor, o sea, que confíen en nosotros, que confíen en los médicos, que se informen en canales realmente donde hay una información que está contrastada, que está basada en la evidencia y en la ciencia, ¿no? Porque al final es como si yo me pongo a hablar, yo qué sé, te voy a decir de coches o de aviones. Bueno, pues a lo mejor sé lo que es un coche, sé lo que es un avión, sé lo que es una rueda y un motor, pero sinceramente no podría resolver ningún tipo de problema, porque soy usuario de los aviones o de los coches. Pues lo mismo la gente o el público en general. Entonces, yo creo que busquen información, pues en Sara, en todas las Saras que hay. Los canales de dermatología, ¿no? Claro, que es que al final yo creo que es lo más lógico y yo, que soy padre de 3 hijos, no se me hubiera ocurrido nunca improvisar, sobre todo al principio con mis hijos. Yo me asesoro y bueno, pues luego tú decides, lógicamente. Claro, muy importante. Procurar el consejo experto, básico en todos los niveles de la vida, ¿no? Lo que pasa es que ahora hay tanto ruido, ¿no? Tantos Sí. gurús de la salud, de la piel, es lo que decías, que a veces tengo la sensación que el consumidor o el paciente no sabe muy bien dónde ir a buscar. Y sabes lo que pasa también, Sara, que hay mucho ruido en las redes, mucho gurú, y nosotros los médicos en general, ya los dermatólogos en particular, tampoco buscamos confrontación, No, ni ¿no? tenemos tiempo para ello. Claro, porque da pereza, aunque eso lo merecían, ¿eh? Sí, 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 lo sé. Sara, ¿es cierto eso de que la piel de los niños necesita una protección específica frente al sol? ¿En qué se traduce esto? ¿Necesitan una combinación específica de filtros? Los bebés, en este caso. A ver, yo aquí te diría que la respuesta corta
es que en el caso de los niños debemos evitar a toda costa las quemaduras solares. Esto es algo que debemos integrar y que yo a veces, yo también soy madre de 3 niños y sigo viendo compañeros de mis hijos muy pequeños, os hablo de niños de 7, 5, 3, 4 años, que siguen quemándose. Y esto sobre todo para los dermatólogos que tenemos tanto acceso pues a toda esta información, nos parece espeluznante porque tenemos evidencias muy robustas de que las quemaduras en la infancia, las quemaduras a lo largo de la vida, pero especialmente en estos primeros años de vida, se asocian con un mayor riesgo de cáncer de piel en la edad adulta. A pesar de lo que digan los gurús de la salud, de la piel, de la exposición al sol, el callo solar, no, o sea, tenemos mucha evidencia de esto y lo que decía Raúl también es que aunque nosotros no seamos conscientes, ya nos estamos exponiendo indirectamente al sol, ¿no? Saliendo a la calle, a través en el coche y además los niños pasan muchísimas horas al aire libre. Y luego algo que a veces se nos olvida, cada vez menos, ¿no? Pero bueno, como prescriptores a veces se nos olvida que lo más importante es la fotoevitación, es decir, enseñar a los niños a evitar las horas centrales del día, que se acostumbren a utilizar gorras, gorros, gafas, incluso que estén homologadas, evidentemente, camisetas UPF, ¿no? Porque sobre todo les estamos inculcando un hábito que va a hacer que luego vayamos a evitar muchas quemaduras. Alguna va a caer, porque ya sabemos que incluso los propios dermatólogos a veces nos quemamos, pero es algo que debería ser accidental y en niños debería ser algo como muy ocasional. Y en cuanto a lo que me preguntabas sobre los filtros, pues como explicaba antes muy bien Raúl, ¿no? Que sabemos que la piel es más permeable, que tiene unas características distintas, pues habitualmente, en líneas genéricas, y no entraremos mucho tampoco porque hay mucha teoría detrás de esto, en general se recomiendan filtros inorgánicos. Y digo inorgánicos porque seguimos usando la palabra de físico y químico, pero yo quiero remarcar que la comunidad científica cada vez intenta desplazar estas palabras para usar la palabra orgánico e inorgánico, porque parece que químico se asocia a todo el tema del cáncer, ¿no? De todas estas alteraciones metabólicas. Bueno, pues podemos llamarle físico y químico, pero que sepáis que intentamos dar preferencia a las otras palabras. Y lo que decía, que en general se suelen recomendar estos filtros inorgánicos o mal llamados físicos, especialmente, que esto no todo el mundo lo sabe, los no nanoparticulados. Es decir, cuando miramos la fórmula INCI, vamos a dar preferencia a aquellos en los que no aparece entre paréntesis o entre corchetes la palabra nano, ¿vale? Que esto es que estas moléculas se han hecho más pequeñitas y que además, ya os contaré luego, pero van a actuar igual que los filtros químicos o orgánicos. Y eso aparece en el INCI además, ¿no? Uno se podría fijar. Exacto, siempre aparece al inicio de la fórmula, excepto el dióxido de titanio pigmentario que aparece al final, que es el que nos protege de la luz visible a alta intensidad, pues esto ya es otro tema, pero en general aparecen al inicio de la fórmula. Y aquí yo remarcaría el hecho de que sobre todo en los niños, aparte de enseñarlos desde el primer día a evitar estas horas centrales del día, que va a ser muy complicado, sobre todo en los campus de verano, ¿no? En las escuelas donde hay mucha luz y muchos campos de fútbol y tal, seleccionar texturas que sean agradables, formatos que sean divertidos para los niños, porque así vamos a garantizar la adherencia, ¿no? Vamos a garantizar que por lo menos lo apliquen con una cierta frecuencia. ¿Os puedo hacer una puntualización un segundo? Fíjate, yo creo que hay dos cosas muy importantes que ha dicho Sara. Primero, que es absolutamente innegociable ceder un minuto a la especulación. O sea, el problema es la quemadura solar. Y por mucho que nos cuenten y por mucho que la gente le lleguen todas estas historias del callo solar, de exponerse al sol de forma progresiva y tal, es un peligro y te estás jugando un cáncer de piel. Y lo peor de todo es que ese cáncer de piel te puede matar porque puede ser un melanoma a una edad temprana. Eso es absolutamente irrefutable. Lo diga quien lo diga. O sea, puede haber un futbolista o una actriz famosa, me da igual. O sea, no podemos permitir que llegue a la población esta información. Y por otro lado, y también estoy completamente de acuerdo con todo lo que dice Sara, podemos hacer todo esto, podemos conocerlo, podemos cuidar a nuestros hijos, pero si tú, como padre o como madre, no te estás protegiendo del sol, pues al final los niños de alguna manera van a imitar tu conducta. Predicar con el ejemplo, exactamente. Claro, sí. No vale para nada andar con el niño con gafas, con gorra, con la gorrita esta que me hace mucha gracia, con tal, y el padre sin camiseta y la madre bronceadísimo. ¿no? Sí. Claro, eso es un poco yo creo también el problema, que muchas veces somos muy ingenuos pensando pues lo mismo, o sea, si tú bebes alcohol todo el día en casa, pues al final tus hijos con 15 años, pues seguramente
lo vean como algo que no es problemático, ¿no? Sí, exactamente. O sea, la medida sería la prevención, ¿no? Desde el primer momento. La prevención y el ejemplo. Sí, predicar con el ejemplo, como decíamos, y que a largo plazo acabas viendo los resultados. De ahí que digamos que la piel tiene memoria. Entonces todo eso acaba exactamente. Una pregunta que nos hacen bastante a menudo, chicos, es la siguiente. ¿Sería válido que un adulto pueda utilizar un fotoprotector solar infantil? ¿Estaría realmente fotoprotegido de igual manera un niño utilizando un protector solar y su padre al mismo tiempo? ¿O deberíamos, según la edad, utilizar unos u otros? A ver, depende, o sea, en una situación crítica que es que te vas a exponer al sol, no tenías planeado esto, nos ha pasado a todos, ¿no? Que igual vas a tomar un café en una terraza porque te has encontrado no sé quién, hace muchísimo sol y solo tengo un stick solar que no es óptimo para esas condiciones, pues lo voy a poner, me da igual si es pediátrico o no es pediátrico y me lo pondré yo y se lo pondré a mis hijos. Que un adulto utilice un filtro solar inorgánico, físico, que lo tiene pensado para su hijo en la playa, en la cara, bueno, pues vas a acabar con la cara muy blanca o no, va a ser muy evidente, no es óptimo, pero evidentemente a nivel de seguridad no vas a tener ningún ejemplo. Y el caso contrario, ¿no? Niño, solo tienes tu fotoprotector, esto me pasa a mí muchísimas veces, ¿no? Y solo tengo el mío que no es pediátrico, me da igual. O sea, riesgo-beneficio. Lo que no quiero es que mi hijo se queme. Efectivamente. Y si puedo evitar que se broncee, porque ya sabemos que el bronceado siempre implica un cierto grado de daño en el material genético, lo voy a usar, ¿no? Porque a veces nos volvemos locos con, ¿no? Es que lleva el octocrileno, es que lleva no sé qué. Bueno, no sé qué piensa Raúl, pero Claro, no, pero yo, lógicamente, o sea, tú cuando diseñas un tratamiento a largo plazo, y digo tratamiento sabiendo lo que digo, que es la protección solar activa y esa educación sanitaria, utilizas el mejor producto para pues este motivo que es evitar la quemadura solar. Al final, yo creo que el objetivo, y cuanto más claro lo tengamos, mucho mejor, ¿no? Pero si no tienes lo mejor, pues bueno, pues al final tienes que utilizar lo que tengas en ese momento. Y yo lo he hecho también 1000 veces, Sara, ¿eh? Claro, es que no son las mismas necesidades realmente. Cuando un bebé es un bebé, pues queremos precisamente evitar la quemadura, pero ya en personas adultas queremos evitar la quemadura, pero también hay otras fórmulas un poco más amplias, con ingredientes antiedad incluso, entonces ya tenemos otras necesidades. Y aparte la cosmeticidad, que eso también, el tema de quedar la cara blanca, pues no es lo más agradable para todo el mundo. pero puede ser, ¿no? Que en una situación puntual, Sí, pues hoy es lo que hay, no pasa para nada. tirar del paso lo que hay, Nos exactamente, hemos ¿no? vuelto muy exigentes, pero realmente es lo que Sí. dice Raúl. Las cremas solares se crearon para evitar la quemadura solar, solo que luego hemos visto que nos protege del fotoenvejecimiento y de otras historias, pero ese es el motivo real, es lo que buscamos con un fotoprotector. Y Sara, uno de los temas que más confusión también genera en los padres es el tipo de filtro solar, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar de manera sencilla qué es un filtro solar y cómo actúa en nuestra piel? Vale, mira, esto lo voy a explicar de forma muy simplificada porque es verdad que hay personas que saben muchísimo y a veces dicen, es que no has dicho que también hay un porcentaje que se refleja, que se absorbe. Bueno, de forma genérica podemos decir que los filtros que son puramente físicos o inorgánicos, en el formato no nano, esto es importantísimo y mucha gente no lo sabe, lo que hacen es reflejar la luz. ¿Vale? El clásico filtro que nos ponemos en la cara y estamos blancos, ¿no? Pues este lo que hace principalmente es reflejar la luz. Y es lo que decíamos, que aquí lo vamos a poder utilizar en muchas situaciones, pero es verdad que en nuestro día a día la adherencia no va a ser buena porque en el momento en que nos veamos la piel pringosa o tengamos un poco de acné cosmético, tal, no lo vamos a usar. Lo repetimos, sí. Exacto, lo vamos a usar menos, más riesgo de quemadura, etcétera. Y luego tenemos los filtros mal llamados químicos o orgánicos, que lo que hacen de forma genérica es principalmente absorber esta energía y transformarla en calor, ¿vale? Y aquí, esto es algo que es lo que decía que la gente no conoce muy bien, los filtros físicos o inorgánicos nanoparticulados, esos que vemos en el formato nano en la fórmula INCI, actúan igual que los filtros orgánicos o químicos, es decir, lo que hacen es absorber esta radiación. Y esto suele sorprender y por eso hay un poco de lío, pero yo creo que esta distinción es muy importante. No, ha quedado clarísimo. Muy bien. Raúl, todavía hay gente que hoy en día reniega de la utilidad de estos productos. ¿Son realmente necesarios en el día a día de un bebé a partir de los 6 meses o en niños? Mucha gente se hace esta pregunta aún. Bueno, es que yo creo que la necesidad un poco la crea también los hábitos que tienen estos niños. O sea, yo desde luego en un país como el nuestro, que vivimos en la calle y los niños tienen varios recreos a lo largo del día y hay una importante vida al aire libre que a mí me parece Maravilloso. maravilloso. O sea, Sí. tenemos la suerte de tener un clima envidiable, ¿eh? Por eso vienen todos aquí a retirarse y en vacaciones en todos los lados. Entonces yo creo que rotundamente sí. Ojo, pero asociado
también a medidas de protección física, como decía al principio Sara. Un gorrito, unas gafas y luego también un poco utilizando el sentido común. En el mes de enero a las 6 de la tarde, si vas a salir a pasear y vas a tener 20 minutos de luz del día, pues a lo mejor podemos ser un poquito más permisivos, ¿no? Pero vamos, y a mí me gusta mucho y cada vez más intento dar mensajes claros y que valgan para todo el mundo y que no tengan mucha fisura, porque si no, ya sabes, la gente aprovecha, bueno, es que yo incorporaría la rutina normal, habitual, diaria de todos los niños, aparte de la higiene, la hidratación si es necesaria, la fotoprotección. Sin duda, ¿eh? Y siempre adaptado al estilo de vida de cada uno, por supuesto. Claro, una cosa es que te vayas a esquiar o que estés en la playa o que tu colegio seas un padre hippie y les lleves a un colegio en el bosque, o si no, o a lo mejor, yo qué sé, si estás en un zulo, pues posiblemente no necesites una protección tan estricta, pero sinceramente yo creo que en general, como norma, y luego matizaremos cada caso, rotundamente sí. Y una pregunta recurrente es si recomendarías el uso diario del protector solar también en ciudad o incluso en el colegio. ¿Día nublado, sí o no? Pero es que en ciudad es todavía más Por necesario la porque la polución, ¿no? Sí. contaminación, claro, se suma al efecto dañino de la radiación solar. O sea, es todo lo contrario que lo que de forma intuitiva pues pensáis. Bueno, yo estoy en Madrid o estoy en Barcelona o tal. Bueno, y en Barcelona todavía porque tenéis la playa, ¿no? Pero aquí en Madrid, dices, si no me va a dar el... Bueno, todo lo contrario. Centro de Madrid, contaminación más sol, pues es que es la tormenta perfecta, Radicales ¿no? libres, ¿no? Totalmente. Totalmente. Exposoma a tope. Eso. Sara, pregunta curiosa que nos remiten a menudo. ¿Qué cantidad de protección solar debemos aplicar en los bebés y en los niños? ¿Y en qué zonas? ¿Y cada cuánto? Aquí voy a tirar un poco del marketing que se Sí, utiliza para el tema de la aplicación, porque al final cuando das mensajes a la población tienes que ser muy claro, no liar, y ya vendrán los mensajes un poco contradictorios, que al final siempre es lo que vende, ¿no? El miedo y la contradicción. Pero en general siempre se hizo muy popular lo de la regla de los 2 dedos, que está muy bien porque es una aproximación, pero tiene sus peros, ¿vale? Porque cuando un fotoprotector, un fotoprotector cosmético en Europa, es muy fluido, es muy líquido, con esa regla de los 2 dedos está demostrado que nos quedamos muy cortos, ¿vale? Entonces, yo cuando los pacientes me dicen, oye, eso de los 2 dedos, bueno, digo, intenta ponerte 3, porque al final recomienda cuanto más mejor. ¿Por qué? Porque nunca nadie lo hace bien, ni siquiera los dermatólogos lo hacemos bien, porque las cremas pringan, porque nunca encuentras el momento de ponértelo y por suerte tenemos también algunos formatos que nos pueden ayudar en ciertas situaciones, pero en general intentamos recomendar cuanto más mejor, porque nunca va a ser suficiente. Hay unas cámaras de estas que vemos dónde lo aplicamos, pero no determinamos cuánta cantidad nos ponemos, que eso a veces también la gente no lo sabe. Y luego animar a los pacientes a reaplicar cada 2 horas, porque a nivel de ensayos clínicos sabemos que a partir de las 2 horas cae en picado la protección, el efecto de este fotoprotector, pero se mantiene. O sea, a veces cae en picado, pero bueno, ahí hay una cierta protección. Y en condiciones reales nadie se aplica la crema del sol cada 2 horas. Y luego yo pienso en un clima como Barcelona o Madrid o el sur. Claro, tú te lo puedes poner a primera hora. Yo voy en bici, por ejemplo, a trabajar, me lo pongo a primera hora, pero luego al mediodía, que sé que voy a hacer 15 o 20 minutos más de bicicleta, me lo reaplico. Dentro de la consulta, donde apenas tengo ventanas, no me lo voy a poner, ¿no? Entonces, ahí también es sentido común. Y en cuanto a la cantidad, creo que pocas veces el paciente o el consumidor se va a sobrepasar, ¿no? Y luego hay estudios que evalúan cuánto nos ponemos en condiciones reales y lo que se ha visto es que nos ponemos entre 1/3 y la mitad de la cantidad recomendada. O sea, es muy poco. Con lo cual, por eso la gente dice, es que me pongo el fotoprotector pero me he quemado o es que me he puesto moreno. Claro, porque es que no, ni la cantidad ni la frecuencia es la correcta. Pero es que no puede ser que un bote de fotoprotector, por muy grande que nos dure sea, medio año. Todo el verano. claro, es que lo tienen para el verano siguiente. Claro, sí. Algo va mal, sí, sí. No, el tema de las caducidades es cierto que nos preguntan mucho, ¿me servirá el mismo fotoprotector del verano pasado para este? Pues no. En el envase viene muy reflejado. Exacto, la apertura te va a poner los 12, que son los 12 meses de uso útil, o si pone algo menos, pues bueno, conviene ya reciclarlo, ¿no? Y luego, perdón, hay un tema que también suele preocupar a nuestros pacientes y que está muy de moda, que es el tema de la vitamina D, ¿no? Que se ha demostrado que al final Sí. pues tiene muchísimos beneficios y los dermatólogos somos muy conscientes. Y hay como una lucha entre dermatólogos y reumatólogos, médicos de familia, ¿no? Es que me han hecho la analítica y me ha salido la vitamina D baja, sí, como a todo el mundo. Y entonces dicen, no, es que me han dicho que no me ponga el fotoprotector. Bueno, pues esto
en principio no es correcto, y de hecho en 2018-2019 empezaron a salir estudios que demostraban, de hecho Yolanda Gelabert estaba implicada en uno de estos estudios, que es súper interesante, cogían a personas, les aplicaban el fotoprotector en condiciones correctas y hacían actividades al aire libre. Y lo que veían es que los niveles de vitamina D eran más altos que las personas que no se aplicaban el fotoprotector pero que no hacían estas actividades al aire libre. Con lo cual es un mensaje para animar a la gente a que utilice el fotoprotector correctamente y que haga actividades al aire libre, que salga a la calle, que haga deporte. Muy Yo creo que bien. esto es importante. Claro que sí. Y un truco muy bueno que apuntabas, la textura. Si la textura es muy fluidita, para no quedarnos cortos, aplicamos un poquito más. Y ya está. Fantástico. Raúl, ¿cuáles son los ejemplos más conocidos de filtros químicos y minerales? Orgánicos e inorgánicos, como comentaba antes Sara. Yo creo que esa respuesta la va a dar mucho mejor Sara que yo, que se lo sabe absolutamente de memoria. Pues Sara, te cedemos el testigo entonces. Nada, mira, de los inorgánicos o físicos tenemos simplemente, hablo también teniendo en cuenta la legislación europea, ¿eh? El dióxido de titanio y el óxido de zinc, que se mezclan muchas veces y se combinan también a veces con algunos pigmentos en función del caso, ¿no? Y de la indicación, que se pueden nanoparticular. Y luego tenemos los filtros orgánicos, que aquí sí que es un grupo. El problema es que no hay una clasificación oficial. Yo tengo compañeros dermatólogos que me dicen, oye, ¿dónde has sacado esa clasificación? No, es que no existe, o sea, tienes que ir buscando por tu cuenta. Tenemos los salicilatos, que es un gran grupo, que por ejemplo está el etilexil salicilato, que se utiliza muchísimo, el bencil salicilato, que se utiliza en la mayoría de fórmulas, no solo de fotoprotección, sino de champús. Luego tenemos las benzofenonas, que estas sí que son más conflictivas a nivel de disrupción endocrina y que intentamos en embarazadas y en niños desplazar, pero por suerte la legislación, que aunque no lo parezca, es implacable en Europa y la industria es muy rápida adaptándose a los cambios. Cada vez se van desplazando más en fotoprotectores, pero no en, por ejemplo, en productos con color como las lacas ungueales o los maquillajes, y por eso yo creo que esto sí que Raúl lo debe ver más, ¿no? A nivel pediátrico, toda esta cosmeticorexia, esta afición por el uso de cosméticos a edades muy tempranas. Yo aquí sí que estoy muy posicionada porque hay una exposición temprana a ingredientes como justamente la benzofenona 3, que sí que la legislación está detrás, pero bueno, nuestros adolescentes están usando en edades muy tempranas, además no tenemos muchas evidencias de qué va a pasar con esto, pero sí que sabemos que en las concentraciones a las que contactamos con la cosmética y los productos del cuidado personal ya vamos a encontrar efectos clínicos, es decir, alteraciones de la reproducción con estos productos a las concentraciones habituales, y esto afortunadamente es raro. Ya pocos fotoprotectores vamos a encontrar con esto. Fíjate, Sara, que yo estaba pensando, ¿has visto, Néstor, cómo era mejor que contestara Sara a esto? Lo ha hecho de forma muy concreta, muy bien, sí. No, pero mira, lo que te comentaba. Y además es que aquí se da una paradoja. O sea, nosotros estamos eligiendo los mejores fotoprotectores, exentos de disruptores, con una fórmula perfecta, sin nanopartículas. Bueno, y luego después les regalamos un kit de cosméticos y, bueno, no voy a decir el taco que vengo O pensando. el maletín, sí. Sí. Maletín de una gran superficie o de una tienda rosa súper bonita con marketing específico para niños y adolescentes que contienen la gran cantidad de aceites esenciales, unos perfumes, o sea, es una cosa absurda Es muy completamente, ¿no? contradictorio, es verdad. Pues ¿por qué? Pues porque la gente no es consciente del problema que es la absorción a través de la piel. En fotoprotección yo creo que hemos trabajado muy bien desde hace mucho tiempo los dermatólogos y la industria un poco de la mano, ¿no? Nosotros damos el mensaje y vosotros, bueno, pues elegís y buscáis la formulación y sobre todo respetáis la regulación, ¿no? Pero es que en el mundo de la cosmética y sobre todo del consumo, esto es una cosa tremenda, ¿no? Y ahora mismo las grandes compañías van al público más sencillo. Y más vulnerable, ¿no? Claro, van al niño, a la madre del niño, al adolescente, que es que se gastan, bueno, te lo digo, es que yo en mi propia casa a veces digo, coño, ¿y cómo ha llegado esto aquí? Entonces mis hijas han pedido y han comprado cosméticos, pues yo qué sé, de las marcas que os estáis imaginando, que ya tienen hasta un denominador y una patología, ¿no? en los buscadores. Entonces es una cosa problemática, yo creo, ¿eh? Sí, perdemos a veces un poco el foco, tal cual, ¿eh? O sea, estoy totalmente de acuerdo. Y luego, aparte, he comentado un par, ¿no? He hablado de los salicilatos, que bueno, que yo que estoy muy metida en cosas de regulación, sí que hay algún salicilato que entra y sale de la Te iba a lista preguntar por ¿no? eso de ahora la mismo, lupa de sí. estudio de la Comisión Europea.
Luego tenemos también el octocrileno, que se sigue utilizando mucho y que se ha hablado mucho de él en dermatología, especialmente por reacción cruzada con el ketoprofen, o sea, porque en dermatología los que hemos hecho o estamos implicados con el tema de la dermatitis de contacto, pues sí que lo hemos visto mucho, pero también tiene pues, implicaciones a nivel de disrupción endocrina. Y luego hay otros de los que no se ha podido llegar a demostrar evidencias de disrupción endocrina. Hay algunas patentes nuevas también súper interesantes porque sabemos que la absorción es mínima o nula dentro del grupo de las triazonas, por ejemplo. Es decir, hay mucha variedad de filtros y aquí yo creo que la industria también tiene la capacidad de poder formular y sabemos que formular fotoprotectores es extremadamente difícil. No extremadamente difícil, sino hacer un buen fotoprotector que garantice la adherencia, que el consumidor lo vaya a utilizar cuando toque. Ahí es un poco el arte de la industria y sobre todo adaptándose a la legislación que no para de cambiar, ¿no? Que está constantemente evaluando cosméticos. Sara, como miembro experto del Comité Científico de SVR, ¿existe una limitación de los porcentajes de uso en esos filtros que tienen cierta potenciación de disrupción endocrina? ¿Existe algo realmente? Sabemos que está en plena evolución esa lista, ¿no? O sea, es constante, o sea, es algo que hay que revisar Ya. constantemente porque además, aparte de haber estudios independientes que van asesorando a la Comisión Europea, a la SCCS y tal, los niveles de los fotoprotectores, si miras la legislación, es que cada año hay o alguna prohibición, que hubo hace poco a ver si lo digo bien, el 4-metilbenzildiancamfor, que es un filtro que se prohibió por el principio de precaución, es decir, porque pensaban que, como se ha visto que en modelos animales puede producir problemas, se elimina, ¿no? Y luego hay otros que se van reevaluando y se van limitando. La benzofenona, por ejemplo, se ha limitado recientemente. Yo pienso que aún habría que limitarla más porque tenemos todavía más evidencias. Y luego, por ejemplo, el dióxido de titanio en polvo. También ha habido una cierta polémica en los últimos meses porque también entraba y salía de la lista negra y al final, recientemente, el Tribunal de Justicia Europea dijo que en principio no habría problema, pero no se puede usar en spray. Por eso, si os fijáis, nunca hay un spray con filtros minerales porque sí que vía inhalatoria podría tener cierta toxicidad y esto se ha demostrado en animales. Pero fíjate, yo creo que esto que estás diciendo, Sara, que además está publicado y que es accesible a todo el mundo, es lo que utilizan los malos, por decirlo Correcto. ¿no? de alguna manera, para decir, oye, no, es que los fotoprotectores son muy malos, es que se Dan absorben, cáncer, es sí. que no sé cuántos, que dan cáncer, es que pa, 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 pa. Entonces yo creo que tenemos que tener muy claro, y volvemos al mensaje del principio, ¿no? O sea, aquí lo que queremos es evitar la quemadura solar, porque sabemos que quien se quema va a tener cáncer. Así de sencillo, ¿no? Y estamos muy protegidos. Me encanta lo de ese principio, ¿no? De la prudencia o de, ¿cómo lo dices? Precaución, el principio de precaución. Claro, es que al final yo creo que muchas de las cosas que se retiran, pues no es que pase nada, es que por si acaso, y yo creo que eso hay que celebrarlo, ¿no? Que tengamos organismos que de alguna manera pues estén revisando día a día todo lo que estamos prescribiendo y lo que nos estamos aplicando, porque a mí casi me preocupa más todo esto como consumidor y como ciudadano, ¿no? Que también, que como médico. Muy bien. Bueno, pues chicos, qué charla más instructiva, ¿verdad? Hemos derribado un sinfín de dudas sobre la fotoprotección solar infantil, pero aún no hemos terminado, porque ahora llega el momento de desmontar esos mitos que pululan en redes sobre este tema y para ello vamos a dar paso a Bea, nuestra cazadora de mitos. Bienvenida, Bea, ¿cómo estás? Hola, pues con muchas ganas con este increíble podcast. Muy bien, adelante, Bea. ¿Con qué nos traes hoy? ¿Con qué mitos vamos a derribar? Bueno, antes de empezar, tengo que decir que es un auténtico lujo contar hoy con vosotros para ayudarnos a desterrar o confirmar, quién sabe, alguno de los mitos que suelen circular por redes sociales. Algunos de ellos ya los habéis ido comentando durante el podcast, pero creo que es importante hacer como un pequeño resumen de 5 minutillos, pues para dejar las ideas claras y, si os parece, arrancar el verano con las ideas pues totalmente aclaradas. ¿Os parece? ¿Estáis preparados? Bueno, Venga. Luego me tenéis que decir, si os sorprendo con alguno. Venga, voy con el primero. Y es que si el protector solar es muy alto, por ejemplo, un SPF 50 más, puedo reaplicarlo menos veces. O sea, puedo ser más laxo con lo de las 2 horas. bueno, yo creo que no. O sea, al final el protector solar, ese índice de protección solar, lo que te mide es la protección para la quemadura solar según tu fototipo, pero la remanencia es la misma que si tienes un factor de protección menor. Claramente necesitamos la reaplicación. También hay que considerar otras cosas, si es resistente al agua, al sudor, etcétera, ¿no? Y también la actividad que hagas.
Porque si te pones el fotoprotector y estás como una momia, pues a lo mejor tampoco hace falta ser tan estricto, ¿no? Sí, sí, pero sobre todo con niños, ¿no? Lo que venís diciendo en todo el podcast, que más vale pasarse que quedarse corto y además pues están todo el rato jugando en la arena. Más cosas. En días nublados no hace falta protector solar. O sea, si me voy a la playa y está nublado, no hace falta. Bueno, yo te digo que yo la única vez que me he quemado, y yo soy de un fototipo alto, ha sido un día nublado en la playa. Porque no tienes el efecto de la radiación infrarroja que te calienta la piel y dices, uy, me estoy quemando. Estás tan a gusto, con una temperatura mucho más baja. Bueno, Sara. Al cual, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que esto ya sí que tengo la sensación que es un mensaje que nuestros pacientes ya empiezan a interiorizar, aunque no hacen caso. O sea, de hecho, yo a veces hace mal día en Barcelona y pienso, ¿de verdad me lo voy a poner? Si está todo nublado, si no hay luz. Y aún y así haces el esfuerzo de ponértelo porque vas a estar mucho rato al aire libre. O sea, sabemos que sobre todo a través de las nubes pasa la radiación ultravioleta A. Y los pacientes a veces me hacen más caso cuando le digo, si no te proteges de la radiación ultravioleta, te vas a fotoenvejecer, te van a salir manchas, arrugas. Entonces hacen más caso casi que cuando les digo la idea abstracta de, bueno, cuidado con el cáncer de piel, ¿no? Según qué perfil. Con lo cual sí, 100% cuidado con las nubes en zonas de playa también, en zonas de nieve, donde ahí sabemos que hay más reflexión de los rayos solares, con lo cual sí, rotundamente. No es lo mismo Galicia que el Mediterráneo, evidentemente, ¿no? Pero sí que... O Estocolmo que Sevilla, está claro, ¿no? Pero siempre lo que venís diciendo, ¿no? Por si acaso lo ponemos que ya que estamos no nos cuesta nada. Venga, otra con la que yo me he encontrado mucho y hay muchas discusiones, que es si mi hijo ya está moreno, ya no necesita tanta protección. Callo solar, ¿no? Aquí, Raúl, Bueno, pues es que yo creo que no hace falta, vamos, contestar. eso es una tontería como un piano, porque de hecho es que el bronceado es un mecanismo de defensa y ya está indicando que está dañado. Es que todavía vas a acumular más daño. De hecho, si tu hijo está moreno, yo diría todavía protégelo más. O ponle una camiseta. O sea, yo soy muy de, haz el favor de comprarle una camiseta UPF. Eso es. Mira, es que ahorras fotoprotector también, pero cubre las zonas que sabes que se va a irradiar más, las zonas de los antebrazos, las piernas, la cara, incluso aunque lleve gorra. Pero Sara, cuando el niño está muy moreno, tú miras a la madre y está más morena todavía que el Sí, niño. claro, es que ves ahí el ejemplo, claro. Sí, pero bueno, yo creo que cada vez más en la playa se suele ver los niños con ropa, camisetas, o sea que bueno, esto nos da buenas señales. Pero tengo la sensación que a partir de un cierto momento, yo siempre asumo que mis hijos en la adolescencia se me van a quemar sin yo poder hacer nada. Entonces siempre pienso, bueno, por lo menos que los años en que yo soy la responsable que no se me quemen, porque todos nos hemos quemado. Mira, Sara, yo me acuerdo una vez, yo iba a un congreso justo después de la pandemia, en el 2020, a Canarias, y me llevé a mis dos hijas, lo típico, vamos a ir, estábamos en casa y tal. Bueno, yo estaba preparando en el hotel una charla que además hablaba también, aparte de otras cosas, de fotoprotección, y las dos brujas se compraron un bronceador, o sea, que nosotros llevábamos, claro, fotoprotectores en casa de un dermatólogo, y cuando salí, pues yo que sé, a buscarlas para comer, estaban achicharradas. O sea, no solo se habían quemado porque no se habían protegido, es que habían ido directamente al bronceado. O sea, que imagínate, hijas de dermatólogo, ¿eh? Por eso que yo ya asumimos que hay cosas que no vamos a poder Adolescentes. controlar. O sea que lo que esté en nuestra mano hay que hacerlo todo lo posible cuando son niños. Venga, me quedan dos, os voy a soltar el penúltimo. Si el protector es resistente al agua, no hace falta reaplicarlo después del baño. No, no es correcto. Claramente no. El que sea resistente al agua significa eso, que es que no se va de una manera fácil con el baño. Pero es que el baño, pues hay que matizarlo. No es lo mismo estar 3 minutos en el agua que estar 2 horas. No es lo mismo la temperatura del agua, que también favorece que se elimine. Y de hecho lo vemos. Tú te metes con un fotoprotector en el mar o en una piscina y te queda una cosa como asquerosa, grasienta. Bueno, pues eso es que claramente es que el fotoprotector se va de ahí. Y luego hay una cosa muy importante, que es el secado. O sea, si tú sales, te bañas y te secas bien con la toalla y luego te vas a la ducha o no sé cuánto, pues queda muy poquito de fotoprotector. O sea, cuando se hace el claim de producto resistente al agua, esto implica que detrás hay una ISO, ¿no? Y para hacer ese ensayo lo que hacemos es poner a los voluntarios, se aplica la crema y se les pone en una bañera donde no pueden tocar nada. Se les pone como un soporte en la espalda, pero no pueden tocar nada. Esto no lo hace nadie. Cuando tú vas a la playa, te toca la arena, que si el sudor, que si la toalla, entonces todo, la mano, te rascas, no sé qué,
no te lo has aplicado bien, con lo cual yo pienso como Raúl rotundamente, hay que reaplicar igual. Sí, yo sobre todo pienso en la toalla, ¿no? Que salen cuando son niños, es que pones la toalla, los secas bien, entonces muy importante reaplicar siempre. Y venga, voy con la última, que estaba ahí dedicada a Sara por el tema de la pregunta que me he encontrado, que es: todos los protectores solares químicos o orgánicos llevan disruptores endocrinos y por tanto no son adecuados para niños. No, esto es un problema porque es un mito muy frecuente, porque como sabemos que los mal llamados físicos tienen esas texturas que no garantizan tanto la adherencia, vemos padres, yo esto lo he visto en la consulta, que me dicen es que, mira, yo solo le pongo los físicos, ¿no? Porque los otros pues se relacionan con cánceres, con diabetes y tal. A ver, esto no es así. De hecho, hay muchos estudios y miráis, no tenéis por qué hacerlo, ¿no? O le preguntáis a ChatGPT, hay muchos estudios que nos dicen que hay muchos filtros orgánicos que son seguros, que el riesgo de absorción es bajo, y aún así ya sabemos, a lo que decíamos antes de la absorción de los cosméticos, que toda la vida, yo me acuerdo cuando me formé, había oído tanto de dermatólogos como de otros profesionales que decían los cosméticos no se absorben. A ver, no es así. Los cosméticos se pueden absorber, se han llegado a medir muchos productos en torrente sanguíneo, que esto no quiere decir que tengan ningún efecto adverso, pero esto ya se conoce. Imaginaros en los niños atópicos, ¿no, Raúl? Con la barrera cutánea, la barrera alterada, pues la absorción es mucho mayor, más riesgo de sensibilización. O sea, sabemos que hay una cierta absorción, pero esto no quiere decir que sea problemática ni que tengan efectos biológicos. Y, como decía antes, hay algunos tipos de filtros que no han demostrado que tengan ningún efecto nocivo y muchos que ni siquiera se absorben, por ejemplo, porque la molécula es muy grande o por sus propiedades físico-químicas en una piel sana que hacen que no tengan esta capacidad. Así que aquí la respuesta corta sería no es cierto. O sea, tenemos filtros orgánicos que podemos usar en niños con total seguridad. Y yo, fíjate, te voy a aportar, Bea, otro mito. Ay, dime. No, te lo digo porque yo estoy harto también. Yo llevo muy poco en redes, llevo como 2 años y algo. Y alucino porque hay tutoriales y cuentas que enseñan a la gente a fabricarse su fotoprotector, ¿no? Entonces, es que esto es absolutamente, o sea, un insulto a la inteligencia humana. Porque al final, si tú tienes un montón de gente, un montón de ciencia trabajando para utilizar el mejor fotoprotector con una composición adecuada, que te venga un Illuminati diciendo que mezclando el aceite de coco con aloe, bueno, me lo invento, con lo que sea, o maicena, pues es que es absurdo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que dar valor. O sea, yo a la cosmética en general y a los cuidados de la piel en general les doy valor terapéutico, porque es que al final la mayoría de las enfermedades de la piel y sobre todo las enfermedades inflamatorias, como no hagas un buen tratamiento cosmético de reparar la barrera, pues al final estás fracasando. O sea, lo estamos viendo ahora, incluso, Sara, en la era de los biológicos. Tenemos a los pacientes fenomenal controlados de sus enfermedades inflamatorias, pero es que como no cuiden la cosmética, como no sepan lo que se están aplicando, al final esos tratamientos van a ser menos eficaces, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que nosotros, los médicos, los dermatólogos, por supuesto, nos creamos lo importante que es, bueno, pues conocer bien todos estos cuidados. Y no nos olvidemos que en otros marcos regulatorios el fotoprotector es un fármaco. O sea, tiene una capacidad terapéutica, ¿no? Una prevención del cáncer de piel, de las quemaduras solares, con lo cual, o sea, son probablemente, si nos preguntas qué es lo más importante a nivel de aplicación tópica, todos coincidiremos que el fotoprotector es la limpieza, el fotoprotector, y te diría que luego va la hidratación, no totalmente, antes. Totalmente. Porque no siempre es necesaria, ¿no? Yo en un niño insistiría sobre todo, fíjate, en la alimentación y en la protección solar. O sea, al final, ¿qué 2 objetivos de salud puedes tener? Que se alimente bien, que haga ejercicio y se proteja del sol. Oye, pues qué buenas 2 claves para acabar el podcast. Muchísimas gracias. He cogido muchas notas, sobre todo lo visto hoy. Así que nada. Pues ha sido muy instructivo, chicos. Muchas gracias, Bea. Y qué importante es basar el cuidado en la evidencia y no en los mitos, ¿verdad, chicos? Muy importante. Lo que le decíamos antes, poner en valor el consejo experto, que eso nunca decaiga, ¿no? Gracias a ti, Raúl, gracias a ti, Sara, por haber estado en nuestro último podcast de A Gusto en mi Piel. Muchas gracias, chicos, por la asistencia. Un placer haberos tenido. A vosotros. Muchas gracias. Bueno, y a todos los que nos escucháis, gracias por estar ahí y recordad cuidaros siempre tanto por dentro como por fuera. Hasta la próxima, familia. Suscríbete a nuestro podcast en iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube.